Antes, la asambleísta Núñez ha dicho que el derecho a la vivienda no se reduce solo a la propiedad de un bien inmueble, sino a una Muy calidad de buenos vida días, digna. señora presidenta de la Asamblea. Buenos días a todos y todas las asambleístas, deseándoles también un feliz año. Señor secretario, ¿sería tan amable? ¿Me puede ayudar con el PowerPoint que ya está en sus manos? La asambleísta Patricia Sánchez solicita que se proyecten unas diapositivas que acompañarán Su su autorización, señora presidenta, intervención. proceder a la Se lleva a la adelante en este votación. momento el debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Estamos llevando todos ustedes la continuación de la sesión 749 del Pleno que este día Sí. jueves se realiza de manera virtual. Hoy Decíamos que en el día uso de la nos palabra la convoca asambleísta un Patricia tema muy Sánchez. importante. Un tema muy importante en el país porque el déficit habitacional es alarmante. Llega a 3,5 millones de viviendas a nivel del país. Y este déficit habitacional de 3,5 millones es más un déficit cualitativo antes que cuantitativo. O sea, es más las malas condiciones en las que las familias están viviendo en las condiciones actuales que la falta de vivienda para las familias, porque evidentemente nadie puede vivir bajo un techo. La gente va resolviendo la falta de políticas habitacionales, la falta de oferta habitacional pública, la resuelve de cualquier manera. Estas 3,100,000 viviendas en déficit corresponden a 1,5 millones sin servicios básicos, sin los servicios, con ausencia total de servicios básicos. 1 millón de viviendas que tienen problemas de hacinamiento y 2 millones de viviendas construidas de con muy baja calidad porque han sido autoproducidas sin ningún tipo de asistencia técnica. Estas alarmantes cifras son las que nos convocan a tener una ley de vivienda, a tratar una ley de vivienda y que además esa ley de vivienda sea construida con principios que garanticen el acceso a la vivienda a las familias más pobres y a las familias que han estado históricamente excluidas de las políticas públicas y del mercado. Recordemos que el Ecuador implementó una política de vivienda de mercado a partir de 1992, política de mercado que se mantiene hasta la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado? Yo soy parte de la comisión que está proponiendo esta ley. ¿Qué es lo que nosotros hemos tratado? Continúe, señor, la siguiente, señor secretario. No, antes de esa hay otra. Interviene Estimada, en este momento la la diapositiva se asambleísta encuentra en línea. nacional Patricia Sánchez y Bueno, ella ha señalado póngala que algunos problemas que existen alrededor del déficit de ok, vivienda vamos en con nuestro eso, no hay país. problema. Eh, ¿Cuáles son los principios que nosotros hemos introducido a esta propuesta de ley que hoy día estamos socializando y presentando en este pleno? Que la política de vivienda debe ser tarea del Estado. Le estamos otorgando un rol importante al Estado, le estamos devolviendo al Estado el rol que debe tener en la garantía del derecho a la vivienda. Esta ley debe ser, por lo tanto, el garante del derecho a la vivienda que ya está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 30. El Estado y el mercado, decíamos que el mercado se ha constituido como la única forma de acceso a la vivienda social en nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros aportamos en esta nueva ley? Es también el concurso del Estado, bajo el argumento de que el Estado y el mercado deben convivir con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a todas las familias ecuatorianas. El mercado estará dirigido para aquellas familias que puedan, a través de sus ingresos, resolver su problema habitacional y el Estado deberá cubrir las necesidades habitacionales de los más pobres. Además de que reconocemos a todas las formas de producción y propiedad de la vivienda dentro de esta ley. Bajo estas consideraciones,
Entonces, el objeto de esta ley es garantizar el derecho a la vivienda de interés social, articulando la economía popular y solidaria en la oferta y en la solución de las demandas habitacionales, bajo el principio de participación ciudadana, inclusión social y económica, bajo el principio de la solidaridad, de la transparencia, con un enfoque de género, priorizando a la mujer y a la mujer jefa de hogar, fundamentalmente, en esta ley, con variables de intergeneracional, una ley que promueva la interculturalidad y la plurinacionalidad y con un equilibrio entre las variables urbanas y rurales. Esta ley debe garantizar la prestación pública de la vivienda a través del Estado para poder hacer efectivo el artículo 30 de la Constitución, a través de diversificar una oferta en vivienda, no solamente por parte de la empresa privada, también una oferta de la gestión pública y de la gestión comunitaria. Este último vector es un importante aporte que contempla esta ley. Garantizar la prestación pública de la vivienda con formas de financiamiento que contemplen los subsidios, que ya son el mecanismo de actuales de funcionamiento de las políticas públicas en materia de vivienda, con fuertes incentivos a quienes quieran aportar en la oferta de la resolución del déficit habitacional y con una fuerte promoción del ahorro y del crédito para ser accesible, sobre todo a los sectores de bajos ingresos. Con la incorporación de actores territoriales en la autoproducción de vivienda, este es otro concepto fundamental. La vivienda de los pobres fundamentalmente es autoproducida. Si los pobres, sin tener capacitación y sin tener recursos suficientes en crédito, han hecho y han resuelto sus problemas habitacionales, imagínense cuánto podrían hacer si el gran esfuerzo se convierte en política pública y es asistido por el Estado con asistencia técnica y con suficiente financiamiento. Y con una provisión fuerte de asistencia técnica que le acabo de relatar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hemos integrado también en esta propuesta una nueva visión de la vivienda social. Ya no es solamente el valor de la vivienda y un beneficiario pobre el que define la vivienda social, sino que la vivienda social está fundamentalmente definida por aquella que cumple con las condiciones de ser adecuada y de ser digna. Este es un concepto generado por Naciones Unidas y ya todos los países que se declaran países preocupados por el derecho a la vivienda, lo están incluyendo en sus políticas habitacionales y en sus leyes al respecto. La vivienda adecuada y digna incluye seguridad en la tenencia del suelo. No es posible programas de vivienda en donde todavía la titulación del suelo esté incierta y donde todavía hay familias, muchas familias que están siendo desalojadas de programas públicos porque no está garantizado este elemento básico que es la seguridad de la tenencia de la vivienda. La disponibilidad de infraestructura y de servicios. La asequibilidad significa que el costo de una vivienda no debe exceder el 30% de los ingresos de una familia, porque si no, entonces se estarían interrumpiendo el ejercicio de otros derechos. La habitabilidad, la accesibilidad, accesibilidad a grupos sociales de bajos ingresos, vulnerables, discapacitados o con personas con discapacidad. La ubicación, ya no más programas de vivienda construidos en los extramuros, lejos de absolutamente todo, que se han convertido en más calvario para las familias pobres. Y una adecuación cultural de la vivienda, y este concepto fundamentalmente es aplicado a la vivienda rural, en donde se reproducen generalmente
la misma tipología de la vivienda, de la vivienda para pobres urbanos. Integra también esta nueva ley, integra todas las formas de vivienda, ¿no? No solamente la típica oferta de vivienda de llave en mano que es ofrecida tradicionalmente por la empresa privada a través de los macroproyectos de microviviendas, sino que también se integra como política pública a la vivienda usada, a la vivienda en gestión cooperativa, a la vivienda en propiedad horizontal, a la vivienda generada en procesos de autoconstrucción, a la vivienda progresiva, que va creciendo poco a poco, a la recuperación de viviendas en mal estado, a la reconstrucción de vivienda en casos de emergencia, ampliación de la vivienda, mejoramiento, titulación del suelo. Hay muchos casos en donde la seguridad de la vivienda solamente necesita tener un título. A los servicios, a la provisión de servicios de agua, de saneamiento y de energía. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Les decía que en uno de los conceptos indispensables, fundamentales, que integra esta ley es la identificación de la vivienda y de la urbanización progresiva. Y esto se contrapone absolutamente a la tradicional oferta de vivienda llave en mano, en donde la vivienda ya es un producto de mercado sobre la que solamente se necesita la familia para que vaya a vivir. Esta ley contempla otras formas, entre esas la producción progresiva de vivienda. Señora asambleísta, tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Estoy terminando. Con la finalidad de que responda a las necesidades biológicas, económicas y sociales de la familia en crecimiento. Sigamos, por favor. Y otro concepto fundamental es el de la producción social del hábitat, ¿no? Que son procesos de gestión y construcción de hábitat y de vivienda liderados por las organizaciones de la economía popular y solidaria o por grupos de población organizadas sin fines de lucro, ya sea de forma autónoma o apoyadas por el sector público y privado. Sigamos, por favor. Además, que integramos a los barrios informales como sujetos de política pública a través del mejoramiento integral de viviendas y barrios, con la regularización de la tenencia del suelo, la dotación de servicios, la mitigación de riesgos, la planificación territorial, una política de cero tolerancia a los desalojos y un impulso a la economía local. Sigamos, por favor. Para lo cual generamos acciones institucionales que garanticen a través de los mecanismos de rectoría y de política pública. La política de vivienda tendrá que ser una política de interés público, tendrá que estar integrado a los planes de desarrollo económico y social y al Plan Nacional de Desarrollo. Tendrá que haber, el organismo rector tendrá que elaborar un plan de hábitat y de vivienda de interés social. Este ente rector del hábitat y de la vivienda tendrá que estar articulado con los gobiernos autónomos descentralizados para la ejecución, para la promoción y la ejecución de la política de vivienda. La producción de vivienda tendrá que estar integrada a la planificación local de cada uno de los respectivos GATS. Se generará un banco de suelo, se generará un consejo consultivo de la vivienda con la participación de una amplia cantidad de actores que dicen relación con el tema de la vivienda, actores no solamente empresas constructoras, también la academia y las organizaciones de base. Se creará un sistema informático nacional, un procedimiento administrativo simplificado de aprobación de los proyectos y un régimen sancionatorio en el caso del no cumplimiento. Con esto, señores asambleístas, termino mi intervención. Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra y pedir a todos que reflexionemos sobre la urgente necesidad
de tocar el tema de la vivienda de interés social en nuestro país, no solamente por los altos déficits que ya los he demostrado, sino porque también en pandemia es el único lugar en donde está en este momento garantizada la vida de muchísimas familias. Les agradezco mucho. Tiene el uso de la